Hello. ¿Qué más? Somos nosotros nomás, eso porque salimos tan grandes. Después faltan otros que se agreguen a la visualización. Ya. Con ustedes, Pedro Carcuro. Ya. Tercera patita. Ahí vamos, ahí va. Vamos llegando todos. Ya. Estamos. Ya. ¿Ya? Ya. ¿Qué me pide la hora? Listo. Hola. Ahí se escucha. Hola, pelado. Hola. Colega. Nos juntamos hartos pelados, de veras. Buena, Len. Es que tenemos un nuevo pelado en el grupo. Hasta la copa. Tenemos un nuevo pelado que es el Julio. ¡Viste! Le corté el pelo al Julio, mira. A ver. Mira. Me desquité. Yo le dije que tengo un amigo que es abogado. ¿Qué pasó? Fue terapéutico. Fue muy bueno. La Maile está diciendo córtenla. Ya. Tenemos otros 40 minutos. Ya. Ahí está. Estamos. 2-6. Ahí volvimos a estar prácticamente todos los mismos. Aunque Luis. Luis. Ahí ingresó Luis. Hola, Luis. Bienvenido, Luis. Hay un cuadrado negro ahí que tapando. Ahí sí, ahí se fue. Ahí llegó Marcela también. Bienvenido. No se ve. Te lo voy a poner cerca ya. Welcome to the channel. Ya. Sergio. Mira, Sergio. Sergio. Pide chocolate. Pide chocolate. ¿Hay chocolate? Hola, gato. Fígaro, saluda, Julito. Uy, Fígaro. Es el gato desnutrido. Hola, este gato, mira. Bien. Hola, Julito. Elo, estás sin sonido. No te escuchas. Ya. ¿Estás bien? Julio, te voy a sacar el sonido. Bienvenida, Marcela. ¿Nos escuchas? Ahí sí, Elo, está lista. Hola. Ya te oímos. Hola, Marce. Póngame chiquita. Marcela, estás muteada. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, perfectamente. No te vemos, pero te escuchamos. Voy a Perfecto. tapar la cámara, es que estoy con un computador de mi hija y ella tiene tapada la cámara. Ah, bien, buena política. Ahí llegó Meche. ¡Bravo, Meche! ¡Bravo! ¡Pudiste! Bueno, finalizamos la reunión. Y a todos. Y a todos. Gracias por asistir. Ya. Estuvo muy buena, Meche, todo, ya terminamos. ¡Feliz No sé. cumpleaños, Marquito! Muchas gracias. ¿Cuántos Pero- fueron? 15. Fue el 10. Ya. Ahí están Angélica y Alfredo. Listo. Estamos esperándolos porque ellos estaban presentes en la primera reunión,
Así que qué bueno esperarlos. Ahí volvimos. ¿En qué prueba van? Ya pasamos la última. 2B. Vamos para la Ya. 2C. Ya. Se salvaron de la A y B. Discúlpame, Marquito, pero las tengo hechas ya. Ah, bueno. Estoy bueno. No me puedo conectar a esta tontera. Bueno, ahí estamos todos aprendiendo, Mechita. Pero escuchar también sirve. Eso. Bien, vamos a pasar a la 12 porque tenemos que hacer un tiempo de reflexión con respecto a los aspectos del profeta y también dar respuesta a una inquietud ahí de la piedra angular. Meche, en el chat del instituto quedó consignado un resumen de la respuesta a la pregunta si era la misma mujer o si habían dos mujeres que derramaron perfume en los pies de Jesús. Así que ahí queda la respuesta disponible para todos en el chat del instituto, y a quienes no están en el chat del instituto se los voy a enviar por interno junto con las imágenes de la lección 3 al finalizar esta reunión. ¿Ok? Gracias, pastor. Ya. Bien, 2C. La primera pregunta dice, ¿qué tema común tienen las tres parábolas en Mateo 21 y 22? El reino El reino de los cielos. El reino de los cielos. Muy bien. ¿Recuerdan por qué hablamos del reino de los cielos y no el reino de Dios? Más amplio. Abarca más. Porque Mateo era Mateo siempre. publicano. Mateo, publicano, iglesia también. pero judío. Judío, digamos. Libro Entonces, al ser dirigido judío, al pueblo judío. claro, eso, No utilizaría el nombre de Dios. justamente, por ser judío. Exactamente. Número 2. En la parábola de los dos hijos, ¿qué grupo de personas era representado por el hijo que primero dijo no y luego fue? Los pecadores, ¿cuántos pecadores notorios? Arrepentidos. Los publicanos y las No, rameras. eran los publicanos y rameras, que eran los pecadores notorios. Publicanos y pecadores. Que son lo mismo, publicanos y rameras. Sí, eso eran. Y que son los pecadores notorios, algo así era. Sí. Y el grupo B que dijo sí y luego no fue. Fariseos. Son los fariseos y también los ancianos del pueblo judío. Muy bien. Era fariseos y ancianos. Número 3. ¿Qué tenía de malo la justicia de la ley por medio de la cual los fariseos pretendían entrar al reino? El conocimiento de la ley nos llevaba con una justicia por fe a Cristo. La justicia de la ley no conduce a la fe en Cristo. Ajá. Esa es la justicia de la ley, no conduce a la fe en Cristo, porque es confiar entonces en nuestra propia manera de acercarnos a la ley. Si ¿No conduce a qué? Si soy muy estricto, entonces me va a ir bien y me va a aceptar el reino. La justicia de la ley está basada en las obras. Exactamente. La justicia de la ley no conduce a la fe en Cristo. ¿Está grabando, pastor? No. Sí, esta parte sí. Está quedando grabada la segunda parte, la primera no. Número 4. ¿Qué mensaje misericordioso quería entregarles Jesús a los fariseos cuando les dijo: los que pecan abiertamente van delante de vosotros al reino de Dios? ¿Será que aunque fuera de tiempo podían arrepentirse y tener acceso al reino? Que todavía había oportunidad. Que los fariseos tenían la oportunidad de entrar al reino de los cielos, pero después de los pecadores. Lo harían primero. También, pero también tenían ellos acceso.
Sí. Y también tenían la oportunidad pues, de entrar al reino del Señor. Exactamente. Vamos para el número 5. ¿Qué símbolo de los salmos utilizó Jesús para sí mismo a fin de ilustrar el rechazo por parte de los líderes religiosos de los judíos? Perdón, discúlpenme, en la 4 podría ser una respuesta que es más fácil para los pecadores abiertos entrar al reino de los cielos que a los judíos. No, porque lo que estamos pensando es que había un mensaje misericordioso para los fariseos. Y Ya, lo que les ok. estaba diciendo es que ellos también tenían oportunidad. Pero tenían que arrepentirse. Ujú. Sí, eso puse yo. Pero había oportunidad para entrar al reino de los cielos. No era que les quedara vedado. No, no era. Es tan así como cuando nosotros escuchamos decir, bueno, es que es imposible que entre un rico en el reino de los cielos. ¿Es imposible? No. No es imposible. No, no es imposible. Solamente que nosotros escuchamos que es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja y entonces eso lo asimilamos como imposible. Lo que dice el texto entonces es que no es fácil, pero no implica que sea imposible. Es que pasar un camello por O el sea, ojo de que una si aguja es el Papa se imposible. arrepiente, puede ganarse el cielo. También. ¿Qué Que se decías, arrepiente se Marquitos? salva. Es que es imposible pasar el camello por el ojo de una aguja. Entonces, a lo que se refiere es que los ricos vayan al cielo confiando en sus riquezas. Ahora, Eso es imposible. lo Es otro, imposible que un rico llegue al cielo confiando en su riqueza. Lo mismo que por eso los fariseos si confían con sus propios logros, por la ley, es imposible. Exacto. Bien Por mal. ahí Tienen va, que arrepentir. a eso apuntaba mi comentario. Esa frase Ahora, recién se entiende. hay un comentario bíblico que tiene bastante apoyo en creer que cuando habla Jesús del ojo de la aguja, no es una aguja de coser, sino es el ojo de la aguja, una abertura que había a la entrada de Jerusalén, un lugar por donde pasaría un burrito, pero difícilmente un camello. Hasta ahí yo me imaginé una agujita de coser. Claro, ahí No, se le... porque Toda la vida he pensado que es una aguja. La aguja era una abertura en el muro que tenía la forma de el hoyito de una aguja, es decir, era ovalado. Pero como conocemos el tamaño de un camello, sabemos que no es tan fácil que ingresen por un lugar en una abertura más bien pequeña, pero no es imposible, solamente que difícilmente entraría por ahí un camello, tendría que ser un camello de cierta contextura, de cierto tamaño. Entonces, lo que nosotros asimilamos como un imposible, porque realmente lo es, el imposible de que pase un camello por el ojo de una aguja, en la visión de alguien que entiende que por ahí no pasa fácilmente un camello por esa abertura, ahí queda más entendido el contexto de la dificultad, no la imposibilidad. Ya, ok. Y claro, lo difícil es lo que decía Marquitos, que llegando alguien al reino de Dios confíe que son sus riquezas las que lo están llevando hacia allá. Cuando alguien llega ahí pensando que son sus riquezas, es imposible. Ahí es A eso me imposible. refería. Claro, ahí es imposible. Pero un rico sí puede llegar al reino de los cielos y casualmente pues hemos escuchado de personas que son realmente muy comprometidas, muy piadosas y que tienen mucho dinero y eso no se les ha convertido en un estorbo. Porque para una persona que tiene 10.000 millones de dólares, atesorar esos 10.000 millones de dólares no es muy diferente que alguien que atesore 1.000.000. Claro. La cantidad no es lo importante. Lo que hace es una diferencia en dónde está tu corazón. Si tu tesoro es 1.000.000 de pesos, ahí te vas a quedar con ese tesoro. Pero si tu tesoro son 10.000 millones, es exactamente lo mismo. Sigue siendo tu tesoro algo efímero, que se corrompe, que se lo roban los ladrones y que se queda en este mundo y no te lleva al reino de los cielos. ¿Ok? Ok.
Pasemos al número 5, que ya lo alcancé a leer, pero volvámoslo a leer. ¿Qué símbolo de los salmos utilizó Jesús para sí mismo a fin de ilustrar el rechazo por parte de los líderes religiosos de los judíos? La piedra. ¿La piedra angular? Una piedra. Muy bien, una piedra. ¿Cuál es la cita del Antiguo Testamento para esta profecía? Salmo 118, 22, 23. Salmo 118, 22, 23. 118, 22, 23. Permítanme entonces leer este Salmo 118, 22, 23, que dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esa es la imagen entonces. Pero ahora entonces tenemos una situación de otro momento en el que se cita también en el Nuevo Testamento esa profecía. ¿En dónde está? Mateo 21, 42. Hechos 4, 10, 11. 10, 11. Hechos 4 y en Primera de Pedro 2. Primera de Pedro. Mateo 21, 42, no. Primera de Pedro 2. Perdón, me saltó la C, ¿cuál es? ¿Cuál es la respuesta a la C? Pedro. También, en Mateo también. ¿Quién más cita esta profecía en el Nuevo Testamento? Mateo. Yo tengo Mateo 21, 42, ¿está bien? Pedro. Lo 8. Mateo 21, 42, Primera de Pedro 2 y Hechos 4, 10. No, pero la pregunta es ¿quién? ¿Quién? Primero. Primero, ¿quién? Pero nos saltamos para la siguiente, pero primero, ¿quién? ¿Quién? Es Pedro. Pedro. Pero Primera de Pedro 1. No. ¿Quién? Pedro. ¿Quién primero? La pregunta es, ¿quién más Pedro. cita Pedro. esta profecía? Pedro. Pedro. Esa es la respuesta, Pedro. Pedro. Sí. Ya voy, Primera de Pedro 2, perdón. ya voy. No podía ser otro. Ya. Ahora sí, la cita del Nuevo Testamento viene de Mateo. Mateo 21, 44, Hechos 4, 10 y 11. ¿Está bien? Mateo 21 del 42 en adelante. Ok. Mateo 21, 42 en adelante. Hechos 4, 10 y 11. 10 y 11. Y Primera de Pedro. 2. Primera de Pedro 2. Sí. Está muy claro la de 4 Mateo. al 10. La de Mateo está completamente claro. Jesús les dijo, nunca leísteis en la Escritura, la piedra que desecharon los Sí. edificadores ha venido a Eso ser es. cabeza del ángulo. O sea, que está haciendo referencia al Salmo 118. Así es. Sí, pues. Muy bien. Ahora, vamos a detenernos un poco ahí porque después pasamos a la parábola de la fiesta de bodas. Porque Mercedes en el chat nos publicó unas imágenes que hablaban de la piedra del ángulo. ¿Vieron las imágenes? Sí. Sí. No. No. Bueno, Sí. No. ¿No? Sí. No. Bueno. Vamos a... Sí. vamos hace años a... Julio no la tiene. Ni se- Exactamente. Vamos a clarificar cuál sería la imagen de la piedra del ángulo. Salud. Cuarentena. Cuarentena. Oh, Vamos a mirar no esta me imagen gusta. acá. ¿Ahí apareció? Yes. Ay, distinta. Hay diferentes imágenes que nos muestran Sí. piedras angulares. Y Mercedes compartió una piedra, una imagen de una piedra, pero realmente es difícil aceptar que la piedra que está en la esquina sea la piedra del ángulo. Esta piedra, los ingenieros estructurales nos dirían que es la que permite que se sostenga completamente el ángulo. Es la piedra que está soportando la mayor presión. Y aquí en la imagen la tenemos en rojo para ayudarnos a identificar que es
la piedra principal en el ángulo. La piedra que desecharon los constructores se convirtió en la piedra principal porque estas piedras pueden tener unos bordes diferentes. Hago una pregunta, ¿ustedes pueden ver el cursor del mouse? Sí, Sí. sí. Entonces, si estoy mostrando estas diferentes piedras, pueden tener unas características diferentes a la que está en el ángulo. Pero de una forma interesante, esta piedra calzó para poder cerrar por completo el ángulo y que quedara firme, estructuralmente apropiado, y a eso se refiere el Salmo. Fue desechada porque no parecía tener las características de las demás, pero al final de la construcción se convirtió en la más importante. Acá la tenemos pintada de rojo solamente para ayudarnos a diferenciarla. Pero las otras imágenes que compartía Meche eran piedras de esquina, piedras esquineras. Y aunque las imágenes son muy, muy bonitas y hasta románticas porque parecen tener forma de cruz, realmente esta es la imagen que se puede entender, es más acertada a lo que quiso decir el salmista con la piedra del ángulo, con la profecía que finalmente se cumplió en Cristo Jesús. Una piedra angular. ¿Quién quiere participar? Lo que pasa es que al hablar de ángulo, se me cuadraba más la de Mechita, porque esto es una circunferencia y no hay ángulo. Sí, a mí me hace ruido esta imagen, ¿ah? La verdad es que... Son esos los que me Salió la matemática. Yo también vi esa piedra cuando las busqué y también Como para entendí salir del paso. lo que el pastor dijo, que es cierto que en donde está la piedra roja es la mayor compresión, pero investigué un poquito más y analicé lo que era la piedra angular como también como historia, y decía que se usa y se ha usado por mucho tiempo en las construcciones, es como la primera piedra. Entonces los arquitectos, cuando están haciendo sus obras ahora y durante mucho tiempo, ponían una piedra angular y es donde se empezaba, era como la base de la estructura del edificio que estaban haciendo. Entonces, como dato anecdótico, ellos dejaban ahí, lo dejan en alguna parte de la construcción, entre medio del cemento, no sé dónde, pero se encerrado, decía que lo dejaban en un cofre, y en ese cofre también dejaban monedas y dejaban un diario, cosa de que en algún momento, cuando ese simiente se cambie por otro edificio o algo así, se puede entender de cuándo remontaba la historia de ese edificio, ¿me entienden? Como algo histórico. Pero no da explicación de cómo la principal piedra, la que ya estaba puesta, que era la primera, fue desechada. Lo que pasa es que si nosotros tomamos esa imagen como principal piedra, siempre se habla de que la principal piedra es la primera que se pone, y esa no se puede poner primero porque estaría en el aire, creo yo. No, es que por eso mismo es la última piedra que querían utilizar, fue la desechada. Ahora, si vamos a Efesios, en Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Me da la impresión que la figura de la primera piedra es angular, es donde parten las dos murallas, y de ahí todo el resto del edificio va creciendo. Esto no me da la idea de que sea angular, pienso yo. Doctor, dime, Mechita. Yo como tengo problemas no puedo retroceder ni ver las imágenes que mandé. Había una que decía, como en una esquina, dice usted,
Cristo. Piedra angular. Oye, disculpen, pero en construcción en general siempre hay unos que le hablan de los pies derechos. ¿Lo han escuchado? Sí, señor. ¿Qué es el pie derecho? ¿Ah? ¿Qué es ese término? El pie derecho, que de ahí es donde se afirman para estructurar las murallas, paredes en una construcción. A ver, Es un término, lo es un primero término que... se- ¿Podemos decir que el pie derecho es la piedra angular? No. Un pie derecho y un pilar que se ocupa transitoriamente para firmar la construcción. Exacto. Una alza prima. No podemos No, nosotros no. utilizar imágenes nuestras conocidas para explicar un término de hace más de 4.000 años. Claro. Estamos de acuerdo. No podemos utilizar nosotros un texto posterior para explicar un anterior. El texto anterior, que es la base fundamental para esto, es una piedra que fue desechada, pero que a la final se convirtió en la más importante. Entonces sería muy extraño que nosotros estuviéramos hablando de que la piedra más importante fue la primera que pusieron, pero que la habían desechado. ¿Me entienden? Ya. Igual es una Le encajó alegoría. perfectamente. No, no puedes bajarle la idea de la certeza de una construcción y la importancia y la necesidad de una construcción de arco, como eran construidos los sitios más antiguos, para solamente alegorizarlo, Mechita. No es porque sea solamente una idea de alegoría, es porque la realidad tiene que Pero lo asemejarse con la construyeron y se alegoría. dieron cuenta que la piedra que era la que les servía para rematar. La piedra que todos desecharon fue la que a la final, como dice Hugo, les sirvió para poder rematar la construcción y poder seguir de ahí en adelante construyendo hacia arriba. Porque es sobre ese marco que pueden seguir construyendo hacia arriba. Sí. Don Sergio, no sé si vais a estar de acuerdo conmigo, pero cuando se diseña sobre este tipo de estructura que son circunferencias o arcos, hay que entender también que las construcciones antiguas, si se miran en esos tiempos y algunos otros, mucho se construía sobre arcos de piedra y soportaban acueductos y una serie de otras cosas. Cierto, cierto. Entonces, si lo miran así, efectivamente, esa piedra es súper relevante, por el contrario, no puedes rematar y estructurar la construcción. De lo contrario, se te va a venir abajo. Ahora, nosotros ahora pensamos de una forma... Es la que hace centrar la estructura y todo. Y si ustedes lo analizan, Sergio, usted me podrá decir si estoy equivocado o no, pero cuando uno calcula este tipo de cosas y hace cálculo estructural, en la concentración de esfuerzos de la estructura está justamente ahí. Lo contrario, no se viene abajo. En la antigua, en Italia se ven todos esos acueductos, todas esas construcciones viejas y son todas basadas en esta forma. Ahora, la industrialización nos hace pensar en lo fácil que es darle la forma a una roca de estas, pero no era tan así en la antigüedad. Lo que tenían era que juntar muchísimas piedras y tratar de que calzaran. Sí. Tener una proyección de lo que querían hacer y juntar las piedras que creían que iban a utilizar. Lo que dice el texto es que hubo una piedra que ellos creyeron que no la iban a utilizar para nada, la quisieron desechar, pero a la final se convirtió en la más importante. Sí. A la final. Por eso la imagen de la esquina o de la base, no puede ser posible que la base sea lo último que pongan. Y además que, como dice Mateo, ha venido a ser cabeza de ángulo. Además. Entonces, eso es. Esta es la imagen que nos ayuda a entender un poco mejor el por qué una piedra que debió ser considerada desde el principio, más bien la rechazaron desde el principio, pero a la final es cuando se les volvió más importante. Ahora, otra cosa, ya nos faltan 10 minutos y por eso tenemos que ser bien aplicados con el tiempo, para no hacer una tercera intervención. Otra cosa es que las piedras de las cuales se nos está hablando en los textos bíblicos, pues nos empiezan a causar confusión. Y por eso es que
el texto de Mateo, capítulo 16, versículo 18, empieza a tomar aquí protagonismo, porque en Mateo 16, 18 dijo Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero esa es la doctrina católica, po. Entonces, no estamos hablando de doctrina, estamos hablando de piedras. Pero es que la doctrina católica se basa en que Pedro es el encargado, o sea, que a Pedro se dio la idea. Sí, pero yo no he dicho todavía nada de eso, solamente estoy diciendo que venimos hablando de piedras, que Jesús es la piedra angular, y aquí ahora aparecen en escena otra piedra u otra roca. Es que hay que irse al origen, hay que irse al griego. Lo primero que tenemos que decir es que este texto sí puede causar gran confusión, porque si nos vamos, como dice Alén, al texto griego, dice, tú eres Petro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Entonces, si la roca o la piedra es Cristo, ¿por qué ahora la piedra es Pedro? Porque en el original se habla de Petra, que es una roca, y también hace la salvedad de una piedrecilla. Y esa piedrecilla es Pedro, perdón. Ya. Bien. Pero en el idioma nuestro no está esa diferencia. Lo que necesitamos nosotros es estar entonados con el contexto de lo que está diciendo Pedro. Pedro acaba de hacer la confesión, y esto es bien interesante, es el tema del próximo domingo. Cómo el Señor se encarga de que tengamos la oportunidad de estudiar el pasaje para prepararnos para la palabra del domingo. Es la confesión de Pedro. ¿Quién dicen que soy yo? Pregunta el Señor Jesús. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro. Aunque nosotros tenemos una palabra que puede significar piedra, también es una palabra que le daba nombre a una persona. Lo que Jesús hizo fue cambiarle el nombre de Simón a Pedro, pero no hablar de la piedra como persona, sino darle un nuevo nombre. Y sobre esto que tú estabas diciendo, sobre esta roca fundamental de lo que tú dijiste, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca edificaré mi iglesia. La roca no es Pedro. La afirmación. La roca es lo que dijo Pedro. No Pedro mismo. No Pedro mismo. Claro. Es la idea, es una reafirmación de la idea que acaba de decir. Lo que acabas de decir, Pedro, esa va a ser el fundamento de mi iglesia. Por eso el fundamento de la iglesia todavía hoy sigue siendo el mismo, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una de las razones por las cuales, si ustedes recuerdan, los que me han acompañado a los tiempos de bautismo, yo le pido a las personas que confiesen con su boca que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si ellos creen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque esa es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. ¿Estamos? Estamos. Sí. Entonces la roca sigue siendo Cristo y no Pedro. Claro, absolutamente. Sigue siendo la misma roca que desecharon. Y no estamos cambiando de roca porque primero la roca era Cristo y ahora la roca es Pedro. No, Pedro es el nuevo nombre de Simón, pero la roca sigue siendo la misma, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Eso es importante tenerlo en cuenta porque es la declaración de fe que da sentido a la iglesia de Jesucristo. Cuando no tenemos esa roca, entonces empezamos a tener iglesias de hombres y estamos llegando al peligro de lo que pasó en el Nuevo Testamento con Pablo y Apolos. Es que unos dicen ser de Apolos y otros siguen
creen que son de Pablo. Y el apóstol les recordó, no, es que nosotros somos de Cristo. La roca nuestra, la base fundamental de la iglesia es Cristo. Y esa roca no puede cambiar. Por eso, una de las imágenes que Mercedes quitó, la puso al principio y luego la quitó, estaba equivocada porque además de poner la piedra del ángulo en una esquina, decía que en el piso estaba Pedro, que era la roca sobre la cual la iglesia se levantaba. No, no, no. Y eso no puede ser posible. Es una mala interpretación. Esa es católica. Muy Esa sí que es católica. Exactamente. Entonces, la roca es Cristo, es la piedra angular que fue desechada, es la roca sobre la cual está cimentada nuestra fe. Amén. 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 Muy bien, vamos a volver entonces a terminar la prueba porque ahí se nos fue harto tiempo y ya nos falta poco y vamos al número 6. En la parábola de la fiesta de bodas, ¿a quién representan? A. Los primeros invitados que rechazaron la invitación. Los judíos. Fariseos israelitas. Los judíos, muy bien. Los B. judíos. Los segundos invitados que fueron traídos de las calles. Los gentiles. Los gentiles, muy bien. 7A. ¿Cuál de estas parábolas se refiere principalmente a los judíos? Los labradores. Los labradores malvados, ¿no? Los que identificamos como los labradores malvados. Y B, ¿cuál de las parábolas incluye una gran esperanza para los gentiles? La fiesta de bodas. La fiesta de bodas, donde pueden ser invitados aquellos que estaban considerados como apartados. Bien. Número 8. ¿Qué tendrá que ver eso con los invitados de piedra? de piedra. Tiene que ver con los paracaidistas. Número 8. No, pero aquí los invitaron. Ya. Están invitados. Número 8. Sí. En la parábola de la fiesta de bodas, ¿qué representa el traje de bodas? Las acciones justas y justificadas ante Cristo. Acciones justas, una vida recta y justa. ¿Ok? A ver, aceptado, señor. Las acciones no son las que nos hacen aceptos delante del Señor. Nos hemos vestido de la gracia, pero se espera de nosotros también como la higuera un fruto, ¿verdad? Ahí es donde todavía hoy tiene relevancia el pensar que la higuera tiene un sentido que se ha preservado y que no solamente puede ser tomado para censurar o criticar a la nación judía, sino que también nos habla a nosotros de la expectativa que hay como hijos de Dios. Se espera que llevemos fruto y que, como lo decía también Juan, mostremos frutos dignos de arrepentimiento. Así que ese es un mensaje que debemos tener presente. La higuera todavía hoy sigue siendo ejemplo para nosotros, porque también no solo podemos ver a la nación judía representada en la higuera, sino también nos podemos ver nosotros ahí mismos representados. Pensando en que en ocasiones podemos tener fruto, pero fruto malo. Ustedes recuerdan la parcela de Locañas y la cantidad de fruta que hay en esos árboles, pero la mayoría está mala. La mayoría está mala. Entonces también es una buena reflexión para nosotros el pensar en la higuera que no solamente tenía o no tenía fruto, sino en la higuera que es un ejemplo para nosotros de la posibilidad de dar un fruto que no es apropiado y no es lo que se espera de nosotros. Se espera